Espíritu Santo, esta mañana estamos aquí en este lugar para recibir de ti, pero también para darte la gloria, Jesús. Espíritu Santo, tú conoces nuestros corazones, nuestro ser. No podemos ocultarte nada dentro de nosotros porque delante de ti estamos desnudos, Señor. Nada podemos ocultarte, nada podemos esconderte, Jesús. No es que te hayamos amado nosotros a ti, sino que tú nos amaste primero a nosotros. Tu palabra dice que fiel es el que llama. Nosotros no queríamos, tú nos llamaste, Jesús. Tú nos llamaste desde tu misma presencia, Padre, y nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, el verdadero ministerio es cuando el Señor coloca el querer como el hacer en nosotros, Jesús, por tu buena voluntad. No que nos jactemos de que nosotros fuimos los que nos colocamos en un ministerio, sino que tú eres el que nos coloca, Señor. No había nada digno de nosotros que pudiera darnos méritos para que tú nos llamaras, pero por el puro afecto de tu voluntad nos llamaste. Nos redimiste con tu sangre preciosa y ahora te estamos sirviendo, Jesucristo, porque tú hiciste la obra en nosotros, Señor. No nos autojustificamos, tú eres quien nos justificas. Gracias por esta mañana. Gracias por esa oración que mi hermana Luz acaba de hacer. Gracias por la oración de todos los hermanos. Escucha nuestra oración, Jesús, en esta mañana. Te lo pedimos, Jesús, en esta mañana. Amén. Vamos a dar un tiempecito para que podamos colocar los celulares en vibrador, hermano, si no lo quiere apagar, para que no suene allí, no estemos en el mensaje. Amén. Vamos a tener un tiempecito ahí, que coloque en vibrador el celular, para no escuchar ninguno en medio de la enseñanza esta mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es maravilloso? Amén. Aleluya. Aleluya, Jesús. Tú deseas que seamos quebrantados. Tú deseas que seamos constreñidos por tu amor. Porque a un corazón contrito y humillado nunca vas a rechazar. Nunca. Un corazón contrito y humillado nunca vas a rechazar. Estamos orando para que toda la iglesia sea constreñida por el amor de Jesús y para que toda la iglesia tenga un corazón contrito y humillado, no soberbio, no altivo, sino humilde. Tengamos todos un corazón humilde, Jesús. Te lo pedimos esta mañana. Aleluya. Maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso. Maravilloso, Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme, Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te exaltaré, eres maravilloso, maravilloso,
¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Maravilloso. Jesús, eres maravilloso. Maravilloso. Aleluya, Jesús. Hechos capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Hechos capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios por esta palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué hora subían? La de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. No era un enfermo de dolor de cabeza, no era alguien que se había golpeado un brazo, era un cojo de nacimiento. En cierta ocasión Jesús le llevaba a un ciego de nacimiento, y aquí Pedro y Juan observan un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, lo colocaban allí, lo ponían, dice el texto. Parecía un objeto colocado ahí, en la puerta del templo de Jerusalén, que se llama La Hermosa. Y vaya qué puerta lo colocaron. ¿Será que ese hombre hermoseaba la puerta al ser colocado allí? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. No era el alfolí, la ofrenda y el diezmo, era limosna para este hombre impedido. Cuando vio a Pedro y a Juan, había visto muchos judíos entrar y salir por esas puertas. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, ya no dice y Juan, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Nunca dijo mírame. Incluyó a su compañero ministerial: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, no tengo. Era por eso Pedro pecador, por decir no tener. Era inferior apóstol por decir no tener. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Vamos a meditar mucho en eso. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo dice completo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿En qué nombre? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, lo que nunca había hecho, y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, era la Hermosa, la puerta de la Hermosa, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocía. No fue hecho en un lugar oscuro el milagro. No fue hecho en un cuarto con una cortina. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. ¿Cuál puerta? No era una sola puerta. Esta es la puerta de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto. Eso es lo que produce un verdadero milagro. Produce asombro y espanto por lo que le había sucedido. En esta mañana la enseñanza se llama En el nombre de Jesucristo. Repítalo: en el nombre de Jesucristo. Y miren que Pedro dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero la enseñanza se llama En el nombre de Jesucristo, para no ser tan extenso el título.
Hay varias cosas que en esta mañana el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Lo primero es que Pedro reafirma la condición de que le dijo a este hombre: no tengo plata ni oro. Si este mensaje fuese predicado en algunas iglesias hoy en día, al predicador lo sacarían, porque no sería popular decirle al que va a uno a orar: no tengo. O que un pastor diga: no tengo, para ellos consideran una maldición. Pero Pedro es sincero, dice: no tengo plata ni oro, no tengo, pero lo que tengo. ¿Qué tenemos? En realidad nosotros somos conscientes de lo que tenemos. En algún momento somos conscientes de cuál es el nombre que adoramos y pronunciamos por nuestros labios. A veces el nombre de Jesús parece una muletilla en nuestro labio, no la autoridad que la Biblia coloca en nosotros en cuanto al poder de Jesucristo. Es un nombre que la Biblia llama un nombre sobre todo nombre, y a veces nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor y reconocer que muchas veces no tenemos idea cuánto es la autoridad de ese nombre. Si lo usáramos más a menudo como lo usaba Pedro y Juan, entonces el crecimiento de la iglesia sería un crecimiento conforme a la voluntad del Señor en proporciones mayores, por el nombre que se extendería sobre las demás personas, un nombre que se llama el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo reconocen? Vamos a ver tres factores por los cuales sucede o sucedió eso y sigue sucediendo y puede suceder. Porque hoy en día vemos que no está corriendo mucho. Primer factor: hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, como dicen los muchachos, no inventemos. Hechos 4:8 y Hechos capítulo 13, versículo 9. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, lleno de plata y de oro. ¿Lleno de qué? Si este hombre estuvo en Hechos capítulo 2, ¿por qué a la altura de Hechos capítulo 3 está lleno? Vemos cómo no generaliza este uso de esta frase en muchos hermanos. De hecho, cuando se elige a los diáconos, incluyendo a Esteban y a Felipe, sus cualidades entre la multitud es que uno de los factores o cualidades de estos hombres es que estaban llenos del Espíritu Santo, pero no dice que todos los discípulos estaban llenos. Había varias condiciones para el diaconado en ese momento, en Hechos 6, que eran hombres de buen testimonio, ¿se acuerdan? Pero uno de los factores dice que estaban llenos del Espíritu. Y no vemos muy a menudo esta frase, de hecho la encontramos pocas veces, y en esta ocasión en Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y empieza a hablar a los gobernantes del pueblo. Pero ¿de qué estaba lleno Pedro? ¿De plata y de oro? Okay. ¿Será que con un dinero en ese tiempo, o una moneda de plata o de oro, Pedro podía sanar a este cojo de nacimiento? Solamente y únicamente con la condición de estar lleno del Espíritu Santo pudo hacer eso. Hechos capítulo 13, versículo 9. Factores que inciden en que el nombre del Señor Jesucristo en realidad sea un nombre de poder y efectivo. Hechos capítulo 9, búsquelo allí. Hechos capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, es el mismo hombre. En ese pasaje ocurrió el cambio de nombre de Saulo a Pablo, del apócope de Saúl, que es la parte hebrea, a un nombre que fue trasladado al idioma de los romanos, que en ese momento el procónsul Sergio Paulo o Paolos era el nombre que Pedro toma para que los gentiles lo acepten. Entonces dice el versículo: entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de qué? ¿De plata y de oro? ¿Qué hace? Noten que Pedro y Juan también fijaron los ojos en ese hombre, y Pablo también. ¿Pero de qué estaban llenos?
¿Será que esa medida es absoluta, única, de una vez para siempre? ¿O estamos perdiendo en una parte de la Biblia donde tiene que haber un proceso de comunión continua en el Señor? Hay hombres que han intentado hacer cosas que no han podido precisamente porque no están llenos del Espíritu Santo. Un caso ocurrió en Córdoba, en Cincelejo, siempre cuenta eso el pastor Gregorio. Había un grupo de pastores de varias denominaciones y entre ese grupo había unos misioneros, hermanos de fe, llenos del Espíritu Santo, y había un endemoniado. Entonces uno de ellos que estaba allí, que es un teólogo bautista, les decía a ellos: eso no se trata así, no empiecen a echarle fuera demonios a este hombre, él tiene que tener un problema. Y cuando se fue acercando para abrazarlo, para condolerse de él, este hombre ha tomado una de las varillas de la campaña y la ha arrancado con fuerza. Y le dice el pastor: eso no es algo psicológico, es una fuerza infernal. Y se dio cuenta el otro hermano que el pastor bautista no estaba capacitado para eso. Así que le dijo al otro pastor: mira cómo se hace esto. Le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de él. ¿Saben qué sucedió? Cuenta el pastor de la historia. El demonio salió. No era algo psicológico ni psiquiátrico, era un espíritu infernal, un espíritu inmundo. Y eso no se trata ni con oro ni con plata, sino con la llenura del Espíritu Santo. En este primer factor no podemos inventar. Si no estamos llenos, no intentemos nada. No hay que generalizar. Observamos que estos hombres eran consagrados para Dios, en una búsqueda constante, tanto que dijeron a los demás: no es justo que dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. O sea, su función central era cada día estar llenos de ¿quién? Y en las otras labores del diaconado, ellos se dedicaban, los apóstoles, a predicar, a orar y enseñar la palabra. Y los otros, los diáconos que fueron elegidos ahí en Hechos 6, se dedicaban a labores más comunes. Pero ¿a qué se dedicaban a tiempo completo Pedro, Juan? En algún momento dice que en una ocasión Pablo estaba entregado por completo a la predicación. Y eso no lo hacen todos. Y quizás por factores que no pueden hacerlo. Pero llegará un tiempo en que podrás hacerlo. Podrás dedicarte a ello. Mientras tanto, esta es una etapa de formación. Observamos este patrón en el factor en cuanto a por qué el nombre de Jesús de Nazaret es tan efectivo en sus labios, en estos hombres. Y no era por lo que ellos proclamaran como seres humanos. No había poder en su palabra, sino en un nombre. Eso es uno de los mayores errores actualmente. Pensamos que el poder está en la boca. Y yo digo: ¿en la boca de quién? Porque si es con la autoridad de Jesús y su voluntad, se va a hacer. No es un capricho mío que yo quiera que el Señor, yo le diga a Jesús que voltee un bulte con chofar y se va a voltear porque yo diga. Pedro y Juan no eran caprichosos con el uso de ese nombre. Y solamente un solo hombre fue sanado. ¿Saben cuántos enfermos colocaban a la puerta del templo? Segundo factor, debemos estar llenos de tres cosas. Marcos 9, 14 al 18. Búsquelo ahí en su Biblia. Primero es estar llenos del Espíritu Santo. Segundo, Marcos capítulo 9, versículo 14 al versículo 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, y aquí están los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole, ¿qué dice? Se asombró y corriendo a él empezaron a pelear con Jesús. ¿Le qué? Es como si dos hermanos se estuvieran disputando y llega el pastor y dice: ¡ay, pastor! ¿Cómo está, pastor? No estaban peleando. Porque un cambio de estado. Están disputando con los discípulos, pero cuando ven llegar a Jesús, saben que Jesús tenía autoridad. Lo saludaron. Y él pregunta algo. Dice, él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, con mis discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo:
Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, un espíritu que inmundo, no era un problema psiquiátrico ni psicológico, era un espíritu inmundo, un espíritu mudo, perdón. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Ahora van a ver por qué era inmundo también. Y echa espumarajos y cruje ¿qué? Es normal eso. Que alguien bota espuma en la calle y cruja los dientes y se va secando. Y diga a tus discípulos, que lo echasen fuera. Y no. Bueno, pero no es que todos están llenos del Espíritu Santo. No es que es una fe generalizada. ¿Qué sucedió en ese pasaje? Entramos a cuestionar a quién, al poder de Dios o a la condición de esos discípulos. ¿Será que podemos cuestionar el poder de Dios? Ese era el problema del libro de Job. Los amigos de Dios decían, bueno, Dios siempre ha sido bueno, pero Job dice que es bueno, pero está en muy mal. Así que alguien está mal aquí. Dios no está mal nunca, debe estar mal Job. Y aquí entra a cuestionar, sus discípulos no pudieron, dice el texto literalmente. No pudieron. Frustración, asombro, discípulos, seguidores. ¿Qué sucede? Versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu. ¿Qué dice ahí? ¿Espíritu qué? Al principio dice que era mudo, pero luego dice inmundo. Porque es que un demonio no está limpio. Un demonio no está limpio. Un demonio no está exento de pecado. De hecho, ya ellos pecaron y fueron destituidos por eso. Así que Jesús reprende al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo, lo categoriza, y sordo. Los discípulos ni sabían quién era eso. Yo te mando, es una orden de Jesús. No era un discípulo ni un apóstol, era Jesús mismo. Por eso Jesús no dijo el nombre de Jesús, porque él mismo era el que estaba echando fuera. Yo te mando, sal de él. Y no entres, la última orden, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, ¿qué dice? Muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Lo mismo que hacía Pedro con los enfermos. Toman de la mano, lo levanta y lo endereza. Cuando él entró en casa, escuche esta parte, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos sacarle fuera? La misma pregunta se hace hoy en día. ¿Por qué no podemos echarle fuera? Y les digo, este género con nada puede salir. Sino ¿por qué? Y alguien por ahí dice que es un error gramatical del griego y que esto no está en el original. Pero cuando vemos el paralelismo que se encuentra en Mateo, búsquelo, 17:14, habría que arrancar dos hojas. La de Marcos y la de Mateo. Mateo capítulo 17, versículo 14, búsquelo. Mateo 17, 14 en adelante. Cuando llegaron al gentío, ¿qué había allí? Ya están ahí, Mateo 17, 14. Llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Mateo da más detalles. ¿Qué es qué? Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido ¿qué? Repite conmigo, no pudieron. Algo faltaba. O algo nos falta en la actualidad. Reconozcámonos con humildad. Escuche esto interesante. No le han podido salir. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿puede acaso un discípulo de Jesús ser incrédulo y perverso? La respuesta es sí. Le está hablando a los discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Jesús se sabía qué iba a hacer.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es la misma pregunta que tienes que hacerte hoy en día también como discípulo. Cuestiónate, ¿por qué no he podido? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Ese es un otro factor, un tercer factor allí de los factores en cuanto a la anterior decía ayuno y oración, pero ahora le faltaba fe también. En la continua comunión de oración diaria, tú eres lleno de fe. Pero si dejas de orar y leer la palabra y escudriñar la escritura, ¿qué fe va a haber en nuestras vidas? Somos entonces cristianos simples, desabridos. A nada sabremos, ni siquiera hablamos de sal, ni a sal sabemos a veces. Escuchen lo que dice la palabra. Estos hombres están preguntando a Jesús por qué no pudieron. Él está respondiendo: ¿saben por qué no pudieron? Por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza se introduce en esta enseñanza, en esta ocasión. Diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, hay que arrancar 2 hojas del griego entonces. No sale sino con... ¿Qué está faltando a nivel general de la iglesia? Sinceramente, oramos, pero no ayunamos. Pero queremos las señales, queremos ocurrir las cosas. Y resulta que en una de las enseñanzas que nuestro hermano Eber nos dio en este lugar, yo estoy pendiente de cada vez que uno de ustedes enseña y algo me traigo. Estoy atento a lo que ustedes predican. Estoy atento, escucho. Uno tiene que tener suficiente humildad para sentarse a escucharlos a ustedes enseñar y aprender de ellos también. ¿Saben que hay ministros que cuando van a enseñar a un discípulo se salen o reciben una llamada y se van? Pero uno tiene que estar ahí escuchando a los más pequeños, a los más inexpertos, porque algo Dios va a hablar a través de ellos. Escuche bien esta palabra. Y en esa vez que el hermano Eber predicó, recuerdo esta palabra, Mateo 14, busquen. Retroceda allí. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro. Esto de mensaje ya, no voy a abarcarlo todo porque el hermano Eber nos lo explicó. Estuvo predicando y sería un irrespeto volver a enseñar lo que el hermano le enseñó, en el sentido de que dio una buena enseñanza, pero mira lo que voy a recalcar. Entonces le respondió Pedro y dijo, escuchen lo que Pedro dijo: Señor, si eres tú, ¿ya cuál es el primer elemento que falta ahí? Fe, ¿cierto? Cuando entra la duda, ¿qué falta? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿cómo dijo? Pero ese ven es como, ¿ven? ¿Quieres probar? Pero lo que Pedro desconoce es de dónde venía Jesús. Si usted retrocede su vista, dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida, hacía todo en orden, saludaba a la gente y la despedía. Despedía a la multitud, subió al monte a orar. Pero Pedro quiere caminar sobre el agua sin orar. Queremos imponer manos sin orar, sin buscar, y pensamos que va a pasar lo mismo. Por eso Jesús le dijo: ven, tú no sabes dónde estaba yo ahorita, en la noche, pero ven. Siendo el Hijo de Dios, si él siendo el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, los vasos de barro y a veces de carne? Y aunque ese cuerpo de carne no tenía pecado, oraba. ¿Cuánto más este cuerpo pecaminoso? Hemos desarrollado una altivez en ese punto. Y si Jesús oraba y ayunaba, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Escucha bien, iglesia, porque ahí no termina. Subió al monte a orar aparte. ¿Sabe dónde se va a reflejar?
en tu búsqueda aparte, no en la congregacional, porque aquí todos alzamos las manos y nos vemos como buenos y llenos, pero allá en la habitación donde nadie te ve, allí es donde en verdad te vas a llenar del Espíritu. Pero si abandonamos la comunión personal, aunque vayamos a 300 servicios congregacionales entre 3,000 personas, vamos a estar vacíos. Y dice que fue a orar al monte aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, él solo orando al Padre, mientras los discípulos van en la barca y comienza la tormenta. Eso el hermano Evan lo explicó hermosamente con un desarrollo que me encantó, el bosquejo del sermón de ese día. Pero recalco es que Pedro quiere caminar sobre las aguas y no ha orado. Obviamente, como no había orado, ¿qué experimentó? Dice, y descendiendo Pedro de la barca, versículo 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, y sucede que cuando tú no oras, vendrá que el fuerte ¿qué? Viento. ¿Y cuál va a ser el resultado? Tuvo miedo y comenzando a ¿qué? ¿Qué dice el 30? ¿Qué empezó a tener miedo? Y comenzando a ¿qué? Dio voces diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué le faltaba? Y algo más. Jesús venía a orar toda una noche. ¿Cree que es igual? Yo le voy a decir algo con mucha humildad. Y aquí hay hermanos que lo saben. Con mucha humildad lo voy a decir. No sería igual. Y créame que no es igual. Que yo me subo a predicar aquí, o que suba el pastor Gregorio a predicar aquí. Le voy a decir por qué no es igual. Porque la comunión que este hombre tiene con Dios es una comunión tan íntima con Dios, que es como si él habla con Dios y usted cuando lo oye a él, usted oye la sabiduría de Dios. Entonces con mucho humildad a veces le colocamos que no es igual cuando otro que está lleno lo hace. No es igual. Yo recuerdo ese jueves que el pastor Gregorio hizo un saludo a la iglesia y predicó. Era voy a saludar. Los que lo conocen saben que es muy humilde. Ha hablado frente a senadores, congresistas y los deja mudos. Pero no es su capacidad cognitiva ni la universidad donde estudió, sino es la comunión íntima con el Señor que él tiene. Hay que reconocer, la palabra dice al que honra, honra. Y tenemos que reconocer cuando otro está más lleno que yo. Y a veces nos cuesta en nuestro ego reconocer eso, que otro está más lleno. Y entonces intentamos hacer lo mismo como Pedro. ¿Y qué pasa? Tienes que clamar. Pero venía de una noche de oración. Tercer factor, un factor. El primero es estar lleno del Espíritu. El segundo es fe, ayuno y oración. El tercero es clave. Juan 9:30. Búsquelo. Juan 9:30. En la enseñanza se llama en el nombre de Jesucristo. De ahora en adelante, cuando vayas a usar ese nombre, recuerda cómo lo vas a hacer. ¿En qué condición? Juan 9:30-33. Viene un ex ciego y le da una cátedra a los judíos en su rostro de cómo funciona la fe en Jesús. Un ciego de nacimiento que no era un escriba, ni un sacerdote, ni un levita. Respondió el hombre, ni siquiera dice cómo se llamaba la Biblia, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, como cantábamos ahorita, que vosotros no sepáis de dónde sea Jesús, de dónde sea, y a mí me abrió que, escuchen esta cátedra doctrinal, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuál es el dicho más popular de Facebook? Dios ama a los pecadores. ¿Dónde está? Bíblicamente, ¿quién me lo muestra? No está. Pero escuche lo que dice este hombre. Sabemos que Dios no oye a los pecadores y queremos que Dios nos oiga y estamos en pecado. Sé que ese mensaje no tiene amines porque es una confrontación directa con nuestra vida y nuestra alma. Sabemos que Dios no oye. Este hombre dijo: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Escuche esto. Pero si alguno es temeroso de Dios, y luego ¿qué dice? ¿Y hace qué? El tercer factor, ¿saben cuál va a ser? La voluntad de Dios. Y ese factor no puede ser doblegado porque es absoluto.
Porque si no es la voluntad de Dios, aunque oremos 300 veces, yo le explico a la gente con ejemplos prácticos crudos. Oramos por mi papá cuando se enfermó, le hicieron una cirugía. Oramos por el postoperatorio y murió. ¿Qué puede hacer usted? Mi madre cae enferma un jueves, oramos, ¿se acuerdan de la iglesia? Hicimos una oración un viernes aquí, clamamos, confírmanos. ¿Y el sábado qué pasó? Murió. Ese tercer factor choca a veces con nosotros cuando nos frustramos. Uy, pero pastor, mira, estoy lleno del Espíritu Santo y además de eso he ayunado, orado y tengo fe, pero se murió. ¿Por qué te frustras? Tranquilo, hermano. Porque en la Biblia, si fuese así, en la iglesia primitiva no hubiera muerto nadie, pero la gente también se moría. Entonces quedamos en frustración. Ay, pero entonces se cuestiona si yo oro, te ayuno y tengo fe y estoy lleno. Pero el último factor de esos tres es determinante. Porque créeme que si es la voluntad de Dios, lo levanta. Y si no, no se levanta. Y eso va a ser diariamente un choque con nuestra fe a veces. No se desanimen. ¿Usted cree que los discípulos después de eso se acomplejaron y dijeron, vamos al psicólogo porque no pudimos echarlo fuera? Solo fueron y oraron y ayunaron y listo. Pero había momentos que Dios decía, no. 3 veces Pablo rogó. ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate de gracia. Señor, ¿por qué? ¿La quieres de nuevo? Bástate de gracia. Llamen al hermano que más ora. Bástate de gracia. Ahí no podemos hacer nada. Número 1, hay que llenarse del Espíritu Santo. Número 2, fe, oración y ayuno. Pero número 3, el factor determinante que se encuentra en Juan 15:7. Búsquelo y verá. Juan 15:7. Estamos en el tercer factor. Juan 15:7. Vamos armando aquí todo el cuadro de enseñanza. No una parte, no la segmente. Vean la totalidad de la enseñanza. Juan 15:7. Si permanecéis ¿en quién? Si es un condicionante. Si permanecéis en mí, dice Jesús, coma, y mis palabras permanecen ¿dónde? Coma, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es el primer condicionante ahí? O sea, en la tercera condicionante tenemos 3 ahora. Si permanecen. No dice ningún predicador, dice en mí, en Jesús. Y mis palabras permanecen en vosotros. Claro que usted permanece en Cristo y la palabra en Él te va a guiar a su voluntad. Pero si no permanece en su palabra es en nosotros y nosotros en Él, ¿por qué vamos a pedir algo que Él no quiere? ¿Ya van viendo cómo es la enseñanza ya armándose? Es importante llenarlo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nos necesitamos. Es importante tener fe, orar y llenar. Gloria a Dios. Pero también es importante permanecer en Él. Y que sus palabras permanezcan en nosotros. No que sean olvidadas. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Más aún, 1 de Juan 5:13. 1 de Juan 5:13. Gloria a Dios. Estas cosas, dice el apóstol Juan en sus últimos textos, estas cosas os he escrito a vosotros. Cuando Juan escribió esta carta, Saulo ya no estaba sobre la tierra. Cuando Juan escribía esta carta, ya muchos de esos primeros columnas ya no estaban. Juan fue el último ministerio que quedó sobre la tierra en cuanto a los apóstoles. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en quién. ¿En cuál nombre? ¿En el nombre del Hijo de quién? ¿Cómo se llama la enseñanza? En el nombre de Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuchen la confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, ¿conforme a qué?
¿Cómo puedo desarrollar el conocer su voluntad si permaneciese en mí y mis palabras permanecen? ¿Se da cuenta? Dice, escuchen, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos, aunque no haya todas las oraciones, pero va a responder solo las que Él desea. Esa es la parte de Dios que uno dice, pero entonces, Señor, barro. No, yo hago mi voluntad. ¿Qué? Porque a veces nos frustramos, seamos sinceros, nos frustramos. Yo quería ese carro, pero bueno, me tocó este. O yo quería aquella cosa. Bueno, pero no es la mansión que quería, pero contento con lo que tienes. ¿Te puedes contentar con lo que tienes? ¿O vas a arreglar? Este bendito esposo y esposa, contento con lo que tenéis. Sabemos que tenemos las peticiones. Más abajo, escuchen, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero conforme a qué. Vaya armando el cuadro para orar correctamente. Uno debe aprender a orar, porque inclusive los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y uno a veces cree uno que uno sabe orar y uno no ha aprendido a orar conforme a la Escritura. Diga conmigo, enseñanza. La iglesia necesita enseñanza. Segundo, ya dejamos los factores a un lado, vamos a la manera correcta. Juan 14, 13. Regresamos otra vez en la teología juanina. Juan 14, 13. Gloria a Dios. Juan 14, 13. Y todo, no algunas cosas, y todo lo que pidieres al Padre. ¿En qué nombre? ¿En cuál nombre? ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Cómo le dijo? Porque ahorita vamos a ver cómo oraba Pedro y Juan. Ellos oraban en ese nombre. Escuchen lo que dice el texto. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo hace? Jesucristo. Escuchen, lo haré para que el Padre sea glorificado en quién. ¿Cómo debemos orar entonces? Todo lo que pides al Padre en mí. Entonces usted debe decir Padre en el nombre de Jesús, para todo. Primero, deificando al Padre. Padre, como el Padre nuestro. Padre, en el nombre de Jesús. Esa es la oración correcta. Hoy vas a salir de dudas en tu mente y en tu corazón. Todo lo que pides al Padre, pero en mi nombre. Y si no mencionas a Jesús, tienes un problema. Porque no reconoces que Él es Dios. Y si no reconoces que Él es Dios, entonces no es tu Salvador, ni es tu sanador, ni es tu libertador, ni es nada. Padre, en el nombre de Jesús. Dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero nosotros a veces no sabemos cuánto poder tiene ese nombre de Jesucristo, ante el cual los demonios se doblegan y ante el cual todo dominio y principado queda suprimido ante su deidad y autoridad. No conocemos a veces quién es Él. Los discípulos dijeron, ¿quién es este que a los vientos le obedecen? Ni sabían, eran sus discípulos. Y a veces puede haber esta manera de discípulos aquí de Jesús que ni siquiera saben quién es Él. ¿Quién es este que los vientos mandan y le obedecen? Todavía estamos así en este tiempo. Y nos congregamos y escuchamos enseñanza y preguntamos, ¿quién es este? Nuestro Señor. Primera de Corintios 5, 1 al 4. Búsquenlo. Primera de Corintios. La enseñanza se llama En el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. De cierto se oye que hay entre vosotros, y era la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, fresquita con el Pentecostés, fresquita con las enseñanzas de Pablo y de Pedro y de Juan, fresquita allí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni siquiera en el mundo se escuchaba. Hay cosas que pasan en la iglesia que no pasan ni en el mundo. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni siquiera los gentiles en eso. Luego vemos casos
Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué aberración. Pero era la iglesia de Cristo la que la contenía. En el mundo es normal, pero que en la iglesia de Jesucristo se vea esto. Y vosotros estáis parecidos. No deberéis más bien haberos lamentado. Es triste esa condición. Uno llora cuando una iglesia se cierra, cuando el pastor cae en pecado. Uno debe llorar, no alegrarse. Cuando cerraron el Sencli aquí en la 7H, creo que es, con 44, eso da tristeza. Que una iglesia la cierre y hoy en día sea una salsamentaria. No debe alegrarse la iglesia, debe llorar. ¿Cuántas iglesias tiene esta carrera hoy? Creo que solo 2. Hay que llorar. ¿Cuántos estaderos tiene la 8? Ya saben por qué Dios nos colocó aquí. Para resplandecer como luminares en medio de esta carrera pecaminosa. Ese es el propósito del Señor. Pero Pablo dice: debieron haberse lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, Pablo no estaba en Corinto cuando pasó esto, pero presente en espíritu, estaba constantemente en el espíritu Pablo, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Porque quiero que lo aprendan esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ser nuestro tiene que tener condiciones de creencia, porque no podemos decir a todo el mundo que es nuestro. Porque si el otro no tiene la fe en Cristo, no diga nuestro, diga nosotros. Pero cuando el apóstol dice nuestro, es porque sabía que en Corintio estaban los ancianos, estaban los obispos, los diáconos ahí con él. Y por eso dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor, ¿qué? Cristo. ¿Quién tiene el poder? ¿Mi boca, mi ser o Jesucristo? Definitivamente. Porque a veces en desánimo digo cosas que Dios no va a hacer. Y a veces en ira digo cosas que Dios no va a hacer. Créame que si la ira del hombre obrar la justicia de Dios, esto fue un desastre. Señor, mátalo, me miró mal. ¡Pum! Señor, lo mata. No va a ocurrir. Porque eso es lo que hoy en día ha enseñado la metafísica de la iglesia. Lo que tú dices se hace. Dale, dile, pues, suéltalo. Y te va a decir: Señor, no, bástate mi gracia. Y entonces reformula su fe. Ay, pero entonces el apóstol Maldonado me dijo esto, pero esto no sirve. Y hay que hablar con nombres propios. Es que Canula me enseñó que dice en la Biblia: tú predicas y hablas conforme a la palabra de verdad, y no todo lo que decimos se va a hacer. Eso es lo que nos hacen creer. Y el apóstol Pablo pudo decir: tiene el Espíritu Santo, voy a ser autosanado, quítame el aguijón. ¿Cuál fue la respuesta 3 veces cuando oró? 3 veces. Y no crean que fue enseguida. La gente piensa que fue: Señor, Señor, no. Oró, pasó tiempo, la misma respuesta. Cuando eso pase en mi mente, no busques a nadie para que ore, ya te respondió Dios. Pero como no te gusta la respuesta, busca a otro hermano. Venga, que aquel está como falto de fe. ¿Usted qué me dice? Lo mismo. Vámonos a tal parte, allá sí hablan. Y allá hay una caja negra y una cortina y hay una señora con un sombrero brillante. Ahí se responde Dios. Y la señora negra le dice: Dios dijo que no. Y abre la Biblia y sale: no matarás. Para que me entiendan. Voy a oír música mundana y le sale una canción: no, no, no. O sea, Dios te va a perseguir si te ama. Porque si te desconoce, estamos fritos. Dios al que ama, castiga. Lo sigue. Como a Jonás. Dios amaba a Jonás. Le soportó muchas cosas, pero lo amaba. Al final, Jonás enojado, el Señor lo amaba. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Tanto te enojas con la calabaza. Dios pudo haberlo acabado con un rayo enseguida, pero quiere enseñar al profeta que él amaba a los ninivitas. ¿En cuál nombre debemos orar? Pablo dice: con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración del creyente verdadero. Juan 16, 23. Juan 16, 23. Búsquelo ahí en su Biblia.
Juan tiene muchas respuestas a muchas dudas nuestras. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. La famosa pregunta. Y miren acá, cuando lleguemos al cielo, yo le puedo preguntar algo al Señor. Como que yo le quiero preguntar cuánto aritméticamente mide el sol. Jesús dice, no me preguntaréis nada. Porque hay mucha gente que va con dudas al cielo. Hasta el cielo va con dudas. Dudas en la tierra, dudas en el cielo. En aquel día no me preguntaréis nada. Una vez hubo que responder con este versículo ahí que decía, pero entonces las preguntas, no hay preguntas en el cielo. De cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre, ¿en qué nombre? Os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Los discípulos no lo habían hecho. Pedid y recibiréis. ¿Pero en qué nombre? ¿Conforme a cuál voluntad? ¿Lleno de qué? Con fe, oración y... ¿Ya ven? Que no es algo automático. Para que vuestro gozo sea cumplido. Y sigue diciendo, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. ¿En qué nombre? En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre con vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Quién nos ama? El amor del Padre, la gracia de Dios como en el Espíritu Santo. Tres cosas. ¿Quién nos ama? El Padre. De tal manera amó Dios el Padre. Escuche lo que dice al final. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Dónde está Jesús en ese momento? A la diestra del Padre. Lo vio literalmente Esteban antes de morir, lo vio allí. Veía sentado a la diestra de la majestad al Hijo. Pero te quiero dar un consejo: nunca te robes su gloria. Aunque Dios te use para sanar enfermos y levantar muertos y paralíticos, no te atrevas por un instante a pensar que tus moléculas o células tienen poder para hacer eso. O tu corbata o tu traje. Muchas veces lo hago adrede, no me pongo corbata, porque es que a veces parece ser como el antiguo pacto en muchos pueblos paganos, que la gente pensaba que el poder estaba en un amuleto. No, puede estar en un suéter y un jean en misiones y puede orar y Dios va a hacer la obra. Porque si no tenemos que ponernos sotanas y vestidos especiales y gorros y decimos la opción está en eso. No, no están las formas, está en la esencia del ser en cuanto al creyente. Hechos 9:32, por favor, para terminar. Vamos ya terminando en esta mañana. Hechos 9:32. Vamos ya con el cierre de la enseñanza esta mañana. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando, pregúntale al de al lado, ¿estás visitando a los hermanos? Eso es para el pastor. Visitando Pedro a todos, vino también a los santos que estaban donde Lida, y halló allí a uno que se llamaba ¿cómo? ¿Qué nombre? Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. 8 años en cama, ¿quién se soporta eso? Mire, la mejor clínica, usted una cama de clínica se fastidia, ¿verdad? 8 años 8 años que estaba en cama. Pues era que algo sucedió en su vida. No dice que era de por vida, sino hace 8 años. Y le dijo Pedro, Eneas, ¿Pedro te sana? ¿Fulano te sana? ¿Tal concilio te sana? Escuchen, porque quiero que aprendas hasta orar en esta parte, porque a veces, aunque Dios hace milagros, puede hacer milagros de otras sanidades, nunca, jamás nos robemos su gloria. Pedro dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces hoy en día sería, hermano, Jesucristo te sana.
Los apóstoles se cuidaban de esto. Y en Hechos 3:12, la lectura primera que tuvimos allí, retroceda, Pedro dice lo mismo, no cambia de parecer. Hechos capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Qué generalmente hace la gente cuando no se ve una campaña en el Metropolitano? Viene fulano, ¿qué hace la gente? ¿Cree en Cristo o cree en fulano? Y si fulano no viene y mandan al hermano Ruperto, no, el hermano Ruperto no tiene la opción. Diga amén. Porque es verdad. No, el hermano tiene que venir de Checoslovaquia. No. Dios puede usar a un hermano de Malambo para sanar a la persona. Tenemos como ese complejo como colombianos. Si no es extranjero, no vale. Pues Dios ha dado grandes predicadores a esta nación y ni se ha dado cuenta. Y usado a los humildes. Escuche, esto es absoluto. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder? Una vez mi papá le preguntó al liderazgo de la iglesia: ¿cuántos quieren el poder? Amén. Y después preguntó: ¿para qué lo quieren? ¿Cómo así, pastor René? Se quieren mostrar. Todo el mundo callado. No nos dieron más nada. Dijo: ¿ustedes quieren el poder para mostrarse? Pues no va a venir. Y si viene, es poder del diablo. Porque el diablo puede hacer que alguien se muestre y diga: ¡oh, qué poderoso! Pero miren lo que hace Pedro. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Quién fue el que levantó a ese hombre en el pórtico de San Juan? ¿Jesucristo de qué? De Nazaret. Su nombre. Ellos eran conscientes de quién y para quién trabajaban, de quién era el poder y para quién era la gloria. Eran conscientes de dónde provenía el poder y para qué gloria era el que venía la sanidad y el milagro. Por eso hoy en día no ocurre comúnmente, porque resulta que si lo da, dice: estos pequeños. Y uno dice: ¿cómo? No es que yo fuera demonios. Se jactan. Separados de mí, separados de Jesús. Yo no predico por mi elocuencia, créame. Yo para subirme aquí oro: Señor, ayúdame. Yo tengo conocimiento bíblico, pero no voy a depender de eso. Yo dependo de lo que tú me vas guiando, Espíritu Santo. Yo soy muy sincero en esa oración. Cuando voy a subir aquí un domingo: haz tú la enseñanza, Señor. Solamente seré un vaso. Yo puedo bajarlo, tú puedes usar a otro, pero quiero asegurarme, Señor, que seas tú el que lo hagas. Cada vez que estos hombres sonaban por enfermos, ¿saben qué pasaba? No siempre les iba bien. Hechos 14:8 y Hechos 16:18. Vamos a leer, estamos finalizando, pero en una conclusión de llevarnos a que ellos eran conscientes de quién hacía la obra y para quién era la gloria. Hechos 14, ¿ya lo tienen? Ahí mismo, en el libro de Hechos. Hechos 14:8 al 12. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Este estaba peor, que jamás sabía qué. Y el que no sabe andar, no sabe andar, aunque vea otro caminar. Este oyó hablar a quién. Ahora no es Pedro, sino Pablo. Cambian los vasos, pero el Dios es el mismo. El cual, fijando en él sus ojos, parece que los apóstoles hacían eso, ¿no? Fijaban los ojos en la gente, los miraban a la cara. Fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, no lo es a la ligera, no para su gloria, dijo a gran voz con seguridad: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, ¿y qué? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho con la semejanza de hombres. Por lo general pasa eso en las campañas. Es que fulano fue el que me sanó y no dice Jesucristo. Eso es triste. Escuchen lo que dice: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Cuáles dioses? Si supieran de dónde venía Pablo y quién era Pablo. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Nunca se debe llamar Júpiter. Porque hay gente que dice: tengo la unción de Júpiter. No, no es bíblico. Llamaban Júpiter. ¿Qué tal que Bernabé fuera carnal? ¿Cómo me dijeron? Me dijeron Júpiter. Dime Júpiter. O sea, hubiera creado una adoración alrededor de él.
Y dice, y a Pablo, ¿cómo le llamaban a Pablo? Si lo que menos quería era envanecerse, cuando se puso en honor a Sergio Paolos, es para tipificar algo más pequeño. Porque este era el que llevaba la palabra. En la mitología pagana, Júpiter y Mercurio estaban juntos. No nos interesa eso. Solo nos interesa darle la gloria a Jesucristo. ¿Y ustedes creen que después que hicieron eso, la gente los aplaudió? Miren lo que dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, o sea, oró por alguien. ¿Y cuál fue el premio? ¿Será que usted se anima a que si ora por el enfermo levanta la piedra? ¿Será cuántos horas en el día? Al primero que ora sales con él. Escuche, oró por un enfermo. ¿Cuál fue el resultado? Apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero si solamente oró por un enfermo, va a ocurrir. El mundo no tiene por qué aplaudirnos. Cuando el mundo nos aplaude, estamos predicando mal. Algo está mal en el mensaje, predicadores. Si el mundo nos está alabando, no estamos hablando de la sangre de Cristo ni de la suficiencia de su salvación en Él. No estamos hablando de la santidad y consagración. Algo está faltando. Si el mundo nos aplaude, a ellos le tiraban piedras y a otros los quemaron en la hoguera. Algo estamos predicando, o más bien estamos mutilando el mensaje. Y lo mismo ocurrió en Hechos 16. Ahí mismo, salte una hoja. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de ¿quién? Que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Saben cuál fue el premio? No le dieron un carro, ni un barco, ni un yate. Versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿Quién se mide hoy, pues? Que Dios te use por un milagro y en vez de levantarte en una silla y cargarte por la 8, te meten en la modelo en el bosque. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Oraban, los levantaban a piedra. Oraban, hacían un beneficio de parte de Dios y los metían presos. Tristemente hoy cuando pasa eso, lo primero que hace la gente es ¡fuera! Y él dice sí, o la mujer, y se eleva. Qué triste que la marca verdadera de esas señales era el padecimiento después. Porque es necesario que pase eso. No cambiaron en ningún momento, aunque los apedreaban y los cancelaban. La gloria era para Jesucristo. Conclusión. Marcos 6. Busquen en su Biblia. Marcos 6. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos tener fe, oración y ayuno. Debemos buscar su voluntad. Debemos también saber la manera correcta de hacerlo en el nombre de Jesucristo, al Padre en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en mi nombre. Nunca debemos llevarnos su gloria, nunca, jamás. Pero en Marcos capítulo 6 está condensado cómo lo hacían ellos, los discípulos de Jesús, cómo lo ejecutaban, cómo oraban, qué hacían. Y esta mañana vamos a hacerlo. Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus y les mandó que no llevasen nada, no dependieran de ellos mismos para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, ni plata, ni oro. No tenemos plata ni oro, ¿se acuerdan? Eso es lo que tenemos que darnos. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, o sea, dependencia total del Señor. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en aquella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, porque eso va a pasar, en muchas casas nomás se da la puerta en la cara con el tratado, hay que dispararles, ni os oyeren, o tirarle la Biblia en la cara, salid de allí
y sacudí el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo al final, escuchen, predicaba que los hombres se... Ese es el verdadero mensaje. Que los hombres se ¿qué? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ponte de pie esta mañana. Ponte de pie esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Deja lo que tienes en tu mano por un momento. Hay muchos enfermos esta mañana en este lugar. Y vamos a orar conforme a tu voluntad, Jesús. Y primeramente, reconociendo que sin ti nada va a pasar, Jesús. Hágase tu voluntad esta mañana, Padre. Glorifícate. Glorifícate. Primeramente le vamos a orar.